Hay 6 millones de personas en el mundo que esta noche van a hacer algo que llevan haciendo 300 años. No son monjes, no son sacerdotes, no son frikis conspiranoicos reunidos en un sótano. Son jueces, son senadores, son presidentes de república, son, en algunos casos documentados, cardenales de la Iglesia Católica. Esta noche, en ciudades de todo el planeta, van a entrar en una sala con un suelo de mosaico blanco y negro. Van a pararse frente a 2 pilares con nombres específicos. Van a mirar un altar con las proporciones exactas de un cubo perfecto. Y van a repetir, palabra por palabra, un ritual que lleva 3000 años sin cambiar. Un ritual que viene directamente del Templo de Salomón. 6 millones de personas. Y la inmensa mayoría de ustedes no sabe que ese ritual existe, no porque sea difícil de encontrar, porque nadie les dijo que buscaran. Mi nombre es Aurelio. Fui seminarista en Morelia durante 7 años. Después investigué en Sevilla, en Roma, en Addis Abeba. He leído documentos que la Iglesia conserva en archivos que no anuncia. He estado en lugares donde la pregunta correcta abre puertas que el turismo nunca ve. Y hoy les voy a contar lo que descubrí cuando entré por primera vez en mi vida en una logia masónica en el centro de la Ciudad de México. No fue lo que esperaba. Fue mucho más antiguo y mucho más obvio de lo que nadie me había preparado para ver. Primero, hay que hablar de Hiram, no del rey Hiram de Tiro, aunque también aparece en esta historia. Del otro Hiram. En el primer libro de los Reyes, capítulo 7, versículos 13 y 14, hay una figura que la Biblia menciona brevemente y que la historia institucional ha ignorado casi por completo. Hiram Abif, maestro de obras, enviado por el rey de Tiro a Salomón para construir el templo. La Biblia dice que era hijo de viuda de la tribu de Neftalí, que era hábil en bronce, en oro, en plata, en madera, que supervisó la construcción de los 2 grandes pilares de la entrada, que conocía los secretos de la arquitectura sagrada, que haría del templo el lugar donde la presencia de Dios habitaría en la tierra. Hasta aquí, la Biblia. Pero hay una tradición que el texto bíblico no recoge, que la Iglesia ha suprimido desde el siglo IV, y que 6 millones de personas siguen transmitiendo cada vez que inician a un nuevo miembro en el 3er grado. La tradición dice esto: antes de que el templo fuera terminado, 3 compañeros de obras se acercaron a Hiram. Querían la palabra de maestro, no cualquier palabra, la palabra, el nombre. El mismo nombre que, según el testamento de Salomón, estaba grabado en el anillo del rey y que le daba autoridad sobre los 72 demonios que construyeron el templo. Hiram se negó. El primer compañero le golpeó con una regla en la garganta, el segundo con un nivel en el pecho, el tercero con un mazo en la frente. Hiram cayó y murió sin decir la palabra. Eligió morir antes que revelarla. En cada logia masónica del mundo, cuando alguien recibe el 3er grado, el grado de maestro masón, ese drama se representa físicamente. El iniciado cae al suelo. Los hermanos lo elevan pronunciando una palabra de sustitución, porque la original se perdió con Hiram, y el grado del arco real existe para un único propósito: restaurar la palabra perdida. 3000 años de ritual. Un hombre que prefirió morir. Una palabra que se transmitió de todos modos. ¿Qué era esa palabra? Para entender eso, necesitan saber algo que la Iglesia clasificó como apócrifo condenable en el año 494 de nuestra era. El Testamento de Salomón. Es un texto del siglo I o II. Los académicos debaten la fecha exacta, que describe cómo el arcángel Miguel entregó a Salomón un anillo con un sello grabado. En ese sello estaba inscrito un nombre, no un nombre cualquiera, el Shem HaMeforash,
el nombre explícito de Dios. Las 72 letras que según la tradición cabalística constituyen el nombre verdadero y completo del Creador. Con ese nombre, Salomón invocaba cada demonio. Cada demonio que venía a su presencia cedía, no porque tuviera miedo de Salomón, porque tenía miedo del nombre grabado en el anillo. El Testamento describe 72 demonios, cada uno con su nombre, su función, su astro rector, su ángel vinculante. Ornias, que robaba fuerza vital en el sueño. Asmodeo, enemigo del matrimonio. Beelzebul, príncipe de los demonios, que se presentó ante Salomón y explicó su propio sistema de operaciones con una precisión que deja al lector sin palabras. El decreto gelasiano del año 494 clasificó el testamento de Salomón como apócrifo condenable, no como falso, no como históricamente inexacto, como condenable. Hay una diferencia entre esas dos palabras que la Iglesia no ha explicado nunca satisfactoriamente. Y el Concilio de la Odisea, año 363 de nuestra era, emitió su Canon 36, que dice: los del sacerdocio no deben hacer lo que se llaman amuletos. Los que así hicieren serán expulsados de la Iglesia. Canon 36. Año 363, 4 siglos antes del decreto gelasiano. La Iglesia llevaba 4 siglos suprimiendo el Shem HaMeforash antes de que prohibiera formalmente el libro que lo describía. Ahora bien, ¿por qué les cuento esto ahora? Porque el grado del arco real masónico, el grado que restituye la palabra perdida, revela que esa palabra tiene una estructura muy específica, 3 raíces, una hebrea, IH, del tetragramatón divino, una fenicia, Bul, o Baal, el dios de las lluvias de Canaán, una egipcia, On, el nombre de Heliópolis en Egipto, la ciudad sagrada del sol, 3 nombres divinos de 3 tradiciones antiguas, combinados en uno. Esa estructura triple de nombres divinos combinados corresponde exactamente a la estructura del Shem HaMeforash en el Testamento de Salomón. No se parece, no evoca, corresponde exactamente. La clavícula salomónica, manuscrito Harley 3981 de la Biblioteca Británica, codifica este sistema en sus 44 pentáculos. Cada pentáculo con su nombre, su ángel vinculante, su propósito específico. El sistema completo del testamento, preservado en manuscrito durante siglos, con notas de cardenales en los márgenes. Lo que los masones llaman la palabra perdida es lo mismo que la Iglesia llamó amuletos en 363. Lo mismo que llamó apócrifo condenable en 494. Lo mismo que el ritual romano de 1614 invoca en latín en cada exorcismo oficial. Pero eso lo dejaremos para el final, porque es el punto más sardónico de toda esta historia. El sábado por la mañana que entré en la logia Valle de México, yo tenía 36 años. Llevaba ya varios años fuera del seminario. Investigaba en paralelo la historia de los documentos que la Iglesia conservaba pero no enseñaba. Un colega, historiador del derecho colonial y ex masón de juventud, me había invitado como investigador visitante, no como iniciado, como visitante. Crucé la puerta con el mismo protocolo con el que cruzaba los archivos. Anoté todo y entonces me paré en seco, porque lo que vi no necesitaba notas. 2 pilares en la entrada, altos, de mármol oscuro, uno a cada lado del umbral, con nombres grabados en la base. Me acerqué. Jaquín, Boaz, primer libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 21. Levantó los pilares en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado el pilar del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando el pilar del lado izquierdo, le puso por nombre Boaz. Ahí estaban, en el centro de la Ciudad de México,
En el año 2011, los mismos pilares, el suelo, mosaico de cuadros alternos en blanco y negro, perfecto, geométrico, extendiéndose hasta el altar central. El Testamento de Salomón describe la dualidad creacional como el principio fundamental del sistema de Salomón. Luz y oscuridad, manifestación y ocultamiento, el nombre que revela y el nombre que sella. El suelo a cuadros no es decoración, es teología espacial, y al fondo el altar, un cubo, no aproximadamente un cubo perfecto. Las proporciones exactas del lugar santísimo del templo de Salomón, que el primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículos 16 al 20, describe como un espacio de 20 por 20 por 20 codos, un cubo perfecto, y sobre el altar, entre los dos pilares simbólicos que flanqueaban el asiento del maestro venerable al fondo de la sala, una letra. Sí. Mi colega se había quedado a mi lado, observándome. Yo no dije nada durante tal vez 2 minutos. Él rompió el silencio. ¿Lo reconoces? Yo lo miré y respondí sin pensar. Es el templo de Salomón, exactamente el templo de Salomón. Él asintió con una calma que sugería que esa era la respuesta que esperaba. Siempre ha sido el templo de Salomón. Nosotros nunca perdimos eso. A diferencia de ustedes, salí al paseo de la Reforma sin responder. Giré a la izquierda, 2 cuadras. La cúpula de la Catedral Metropolitana apareció a mi derecha. Me paré frente a ella. Pensé en el Canon 36 de la Odisea, 363. Pensé en el Decreto Gelasiano, 494. Pensé en 1375 años de supresión activa y documentada. Y pensé, ¿a diferencia de quién exactamente? Pero volvamos a la arquitectura, porque lo que vi ese día no es anecdótico, es sistemático. Las constituciones de Anderson, el primer documento oficial de la masonería especulativa, publicado en Londres en 1723, codificó la disposición física de toda logia masónica en el mundo. Y esa disposición es la siguiente: 2 pilares en la entrada, réplica de Jaquín y Boaz, de Primeros Reyes 7:21, un altar central en forma de doble cubo, las mismas proporciones del Arca de la Alianza, 2,5 por 1,5 por 1,5 codos, proporción 2:1:3. El Santísimo en el este, el asiento del Maestro Venerable, representando el Debir, el lugar santísimo donde estaba el arca, el suelo a cuadros, la dualidad creacional del Testamento de Salomón, y la letra G sobre el altar, en el espacio donde habitaba el arca. Esto no es simbólico, esto es una réplica funcional. Y hay un detalle que Flavio Josefo añade en sus Antigüedades Judías, libro Decis, que ninguna catequesis menciona jamás. Josefo relata que los pilares Jaquín y Boaz eran huecos, y que los sabios de Salomón guardaron en ellos todos los secretos de la sabiduría y los registros de la nación para preservarlos del fuego y del diluvio. Cuando Nabucodonosor destruyó el templo en el año 587 antes de nuestra era, los sacerdotes levitas que huyeron al Egipto llevaban consigo los rollos que habían estado en los pilares. No los dejaron, no los perdieron, los llevaron. Y los que llevan algo tan meticulosamente, tan deliberadamente, tan a través de tanta catástrofe, no lo llevan para olvidarlo, lo llevan para transmitirlo, de los sacerdotes levitas en Egipto a las escuelas rabínicas de Alejandría. De Alejandría a los constructores de catedrales medievales que organizaban su conocimiento en gremios con grados iniciáticos. De los gremios operativos a la masonería especulativa que en 1617 empezó a aceptar miembros no relacionados con la construcción, de 1617 a 1723, cuando Anderson formalizó por escrito lo que ya se transmitía oralmente, 3000 años.
sin interrupción documentada. ¿Y qué hizo la Iglesia en ese mismo periodo? En el año 363, Canon 36 de la Odisea, prohibió los amuletos, es decir, los sellos con nombres del nombre. En el año 494, Decreto Gelasiano clasificó el testamento de Salomón como apócrifo condenable. En el año 1559, el Índice de Valdés incluyó la clavícula salomónica entre los libros prohibidos. En el año 1599, el Índice romano confirmó la prohibición. Y entonces llega 1738. El 28 de abril de 1738, el Papa Clemente XII publicó la bula In eminenti apostolatus specula, primera condena pontificia de la masonería, excomunión para cualquier católico que ingresara en una logia. La explicación oficial siempre ha sido la misma. Los juramentos secretos, la posibilidad de sedición política, la mezcla de religiones en las logias. Pero hay un detalle de timing que nadie en la catequesis explica. El Gran Oriente de Francia se fundó en 1728. Los grados del arco real, los grados que restituyen la palabra perdida, el Shem HaMeforash, ya circulaban informalmente desde 1730-1735. En las logias de París y Londres, la élite intelectual europea debatía abiertamente la conexión entre el secreto masónico y la cábala hebrea. La bula de Clemente XII llega en 1738, exactamente cuando los grados del arco real se estaban difundiendo. Exactamente cuando la transmisión del Shem HaMeforash, lo que el Concilio de la Odisea había prohibido en 363, llegaba a más personas que en ningún momento anterior de la historia desde el templo. La Iglesia no condenó la masonería porque fuera políticamente peligrosa. Hay docenas de organizaciones políticas que la Iglesia nunca condenó. La Iglesia condenó la masonería en el momento exacto en que los grados del arco real empezaron a transmitir lo que la Iglesia había suprimido durante 1375 años. Eso no es coincidencia, es timing. Y entonces llega Albert Pike, 1871, Morals and Dogma, libro publicado por el Supremo Consejo del Rito Escocés del Sur de los Estados Unidos. Disponible hoy en archive.org. Se puede comprar en Amazon. Albert Pike, soberano gran comendador del rito escocés, escribe lo siguiente: la verdadera palabra de un maestro masón. El secreto real y supremo es la conexión entre el Shem HaMeforash cabalístico y los grados superiores de la masonería. No lo insinúa, lo declara. Un libro que cualquier persona puede comprar en $20, que la Iglesia lleva condenando desde antes de que existiera, que presidentes de los Estados Unidos leyeron, que cardenales de la Iglesia Católica leyeron. Hay cardenales que, por su posición en las élites intelectuales europeas del siglo XIX, tenían acceso a ese libro y sabían perfectamente lo que decía. Y la Iglesia sigue condenando la masonería. Y los masones siguen guardando el nombre. Ahora viene la parte que a mí me dejó sin palabras la primera vez que lo vi. La letra G. En cada logia masónica, entre los dos pilares y sobre el altar, hay una letra G. Las constituciones masónicas dan dos explicaciones oficiales. G de geometría, ciencia sagrada. G de God, Dios en inglés. Pike documenta un tercer significado en Morals and Dogma. G es el equivalente de Gimel, la tercera letra del alfabeto hebreo. Su valor numérico es 3. 3, en la estructura del Shem HaMeforash, representa la trinidad del nombre compuesto. IH, Bul, Oen, las tres raíces del nombre perdido que Hiram murió sin revelar. La G está donde estaba el arca. 3000 años de transmisión, y el símbolo más visible de todo el sistema está en el centro exacto de cada logia masónica del mundo. No escondido.
no cifrado, visible, para quien sabe leer. Antes de llegar al final, y el final tiene la vuelta de tuerca más sardónica de toda esta historia, quiero hablar de algo práctico, porque toda esta arquitectura, todo este sistema de transmisión, no está solamente en las logias masónicas, está en los edificios que ustedes ven cada semana. El código del Templo de Salomón se puede reconocer en 3 lugares específicos que cualquiera puede visitar. El primero, 2 pilares gemelos en la entrada. En cualquier catedral antigua, busquen la fachada principal. La Catedral de Chartres, en Francia, tiene 2 torres, 2 pilares verticales que flanquean la entrada central. La Catedral de Burgos tiene 2 agujas simétricas con la entrada entre ellas. La Catedral Metropolitana de México, la que yo vi desde el Paseo de la Reforma ese sábado, tiene 2 torres idénticas a ambos lados de la fachada, con la entrada entre ellas. Jaquín y Boaz, primer libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 21. Reproducidos en cada catedral gótica de Europa y América Latina. Los arquitectos medievales que los diseñaron sabían exactamente lo que estaban reproduciendo. El segundo, el suelo a cuadros. Entren a cualquier catedral antigua de México, España, Francia, Italia. Busquen el pavimento. Los templos que llevan siglos de existencia tienen suelos de mosaico en cuadros blancos y negros. Los tribunales de justicia construidos antes del siglo XX también. Los palacios de gobierno coloniales también. No es decoración. Es el mismo sistema de dualidad creacional que el Testamento de Salomón codificó 3000 años antes. Y el tercero es el más revelador y el menos conocido, la prueba del cubo. El lugar santísimo del templo de Salomón era un cubo perfecto de 20 por 20 por 20 codos. El libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 16, describe la Nueva Jerusalén como un cubo perfecto. La Kaaba islámica tiene una estructura cúbica sagrada que sus constructores no explicaron nunca como aleatoria. Y en cada gran basílica, en cada catedral, el ábside, el espacio más sagrado, donde está el altar mayor, donde el sacerdote celebra la misa, tiende a proporciones cúbicas. Entren a la catedral más antigua de su ciudad. Midan el espacio del altar mayor. Ancho, alto, profundo. Si las proporciones se acercan a un cubo perfecto, están mirando el lugar santísimo del Templo de Salomón, reproducido en piedra, sin que nadie en la catequesis moderna lo mencione, sin que el sacerdote que celebra la misa lo sepa o lo diga, porque ese conocimiento, las proporciones sagradas, la razón por la que el espacio sagrado tiene esas dimensiones y no otras, fue suprimido de la transmisión pública exactamente de la misma manera que el Shem Ameforash fue suprimido del rito litúrgico. La Iglesia conservó la forma, eliminó la explicación, que es, en cierto modo, una definición bastante precisa de lo que hacen con muchas cosas. Y llegamos al final. La Iglesia Católica condena la masonería desde el año 1738. 288 años de condena ininterrumpida. Excomunión automática. Múltiples pontífices reiterando la condena. La Congregación para la Doctrina de la Fe, en 1983, publicó una declaración que reitera explícitamente que la inscripción en las logias masónicas permanece prohibida. Los masones guardan el nombre, el Shem HaMeforash, las 72 letras que Hiram murió sin revelar, la palabra que el arco real restituyó. 288 años de condena. Ahora abran el ritual romano de 1614, el mismo ritual romano que la Iglesia usó, sin modificar, durante 358 años.
el mismo que el padre Gabriel Amorth, exorcista del Vaticano durante 30 años y 60.000 exorcismos documentados, dijo que era el más eficaz de toda la historia de la Iglesia. El rito oficial de exorcismo, el rito que los sacerdotes autorizados pronuncian en cada exorcismo oficial de la Iglesia Católica, contiene esta fórmula en latín: per Deum quite et participes tuos per Salomonem vincire praecepit. Traduzco: por Dios que ordenó a Salomón atarte a ti y a tus compañeros. El ritual romano de la Iglesia Católica invoca la autoridad de Salomón sobre los demonios. El mismo Salomón, cuyo testamento fue clasificado como apócrifo condenable en 494. El mismo sistema que el Canon 36 de la Odisea prohibió en 363. El mismo nombre que Hiram murió sin revelar. La Iglesia condena la masonería por transmitir el Shem HaMeforash desde 1738 y usa la fórmula del mismo sistema, en latín, en el rito oficial, firmado por Paulo V en 1614, en cada exorcismo que realiza. Los masones guardan el nombre, la Iglesia guarda la fórmula, y ustedes, hasta este momento, no sabían ninguno de los dos lados del mismo secreto. Hay una última ironía que me parece necesario nombrar, porque sería injusto omitirla. El historiador que me llevó a la Logia Valle de México me dijo, al salir: nosotros nunca perdimos eso. Tienes razón en un sentido muy estricto. La transmisión masónica del sistema salomónico es ininterrumpida desde al menos 1723 y probablemente desde mucho antes. Pero tampoco la Iglesia lo perdió del todo. Lo guardó en archivos que no anuncia, lo usó en ritos que no explica, lo prohibió en el pueblo mientras lo conservaba para la élite que sabía leer latín y tenía acceso a las bibliotecas vaticanas. A diferencia de quién, los masones guardan el sistema sin decírselo al público. La Iglesia guarda la fórmula sin decírsela a los fieles. Y el espectador de a pie, Carlos, en México, en España, en Argentina, escucha misa todos los domingos sin que nadie le explique por qué el sacerdote invoca la autoridad de Salomón en el único rito que la Iglesia considera demasiado serio para hacerlo público. 3000 años de un secreto que nunca fue secreto, que está en un libro que cualquiera puede comprar en Amazon, que está grabado en la fachada de cada catedral que han visitado, que está en el pavimento de las iglesias donde fueron bautizados. La palabra no se perdió, nunca se perdió. Lo que se perdió fue la explicación, y eso, en esta historia, no es accidente. Soy Aurelio. Piensen en esto esta noche. La verdad no necesita permiso, cuídense.